Está bien, doctor. Bueno, buenas tardes, compañeras, doctor. El tema del seminario de hoy a tratar es shock. Siguiente, por favor. A modo de introducción, diremos de que el shock, desde un punto de vista fisiopatológico, se define como un estado de disfunción circulatoria en que la demanda de oxígeno por parte de los tejidos va a superar a la capacidad de transporte del mismo. Entonces, esto va a conllevar a una incapacidad de suplir las demandas metabólicas de los órganos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un poco para hablar de los antecedentes, cómo han ido surgiendo estos términos y cómo lo han ido definiendo a lo largo de los años. Por ejemplo, tenemos que Legrand en 1740 en su tratado lo define como un choque o un golpe violento. Por otro lado, Morris en 1867 realiza el primer tratado sobre choque, ¿no? Y reporta el primer caso de anafilaxia en el año 2641 a.C. en la Jiménez de Egipto, que muere por un piquete de avispa. Asimismo, tenemos de que Grill en 1899 realiza el primer estudio experimental sobre lo que es la base de entender el shock como el colapso vasomotor. Y bueno, también resalta lo que es el efecto beneficioso de la fluidoterapia. Asimismo, Cannon y Cattell en 1920 reconocen el característico aumento del ácido láctico en lo que es un paciente con shock. Y bueno, tenemos de que ya posteriormente en años ya un poco más cercanos en los 90, por ejemplo en 1960, Guyton lo define como una deuda de oxígeno, en Whaley en el 64 como un exceso de lactato. Y bueno, finalmente tenemos de que después de una serie de experimentos clínicos, Alfred Blalock comprobó que el estado de choque en hemorragia se acompañaba de un gasto cardíaco reducido por una pérdida de volumen y en sí no por un factor tóxico. Y es que en 1934 él propuso 4 categorías para lo que es el estado de choque: el hipovolémico, el vasogénico, el cardiogénico y el neurógeno. En el caso del hipovolémico, que es el más común, es la consecuencia de pérdida de volumen sanguíneo circulante. Puede ser debido a un choque hemorrágico, pérdida de plasma, líquido intersticial, una combinación de estos elementos. Por otro lado, el choque vasógeno sería el efecto de una atenuación de la resistencia dentro de los vasos de capacitancia, que se observa a menudo en lo que sería septicemia. En el caso del shock cardiogénico se atribuye a la falla del corazón como una bomba, por ejemplo en arritmias o en infartos agudos de miocardio. Y en sí, esta clasificación del estado de choque basada en la causa persiste hasta nuestros días. Incluso podemos ver en el cuadro 5.1, ahí está graficado lo que les he mencionado. Y en la práctica clínica reciente se describen 6 tipos de choque, ¿no? Lo que sería el hipovolémico, septicémico, neurógeno, cardiógeno, obstructivo y traumático. En el caso del obstructivo, por ejemplo, está causado por una embolia pulmonar, una motoresatención, y bueno, esto origina una depresión del gasto cardíaco, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. En el caso del estado de choque por traumatismo, la lesión de tejido blando y óseo van a inducir a una activación de células inflamatorias y que se liberen factores circulantes como citocinas o otras moléculas intracelulares que van a modular una respuesta inmunitaria. Entonces, es de que así las investigaciones dieron como resultado de que mediadores inflamatorios liberados como una respuesta a la lesión ística, bueno, que son los denominados DAM, son reconocidos por muchos de los mismos receptores celulares y estos van a activar vías de señalización similares a las que se van a activar productos similares a las que activan productos bacterianos producidos en la septicemia, ¿no? Bueno, asimismo tenemos de que, por ejemplo, en lo que sería 1947, Wingers desarrolló un modelo irreversible y sostenible de choque hemorrágico basado en la captación de sangre eliminada en un receptáculo para conservar un nivel ajustado de hipotensión. Y complementar esto, Shires contribuyó a la comprensión de lo que es el shock hemorrágico con diversos estudios de laboratorio y demuestran de que en sí el shock hemorrágico, en este caso, ocurre un déficit notable de lo que es el líquido extracelular mayor del que podría atribuirse tan solo al relleno vascular. No, siguiente por favor. Y bueno, es en sí de que estos estudios pues crearon la base científica para lo que es el tratamiento actual, ¿no? Del shock hemorrágico, que es la reposición de líquidos o de eritrocitos, ¿no? Ya sea con solución Ringer o lactato o una solución salina isotónica. Y es así de que, pues bueno, finalmente ya tenemos de que actualmente los principios centrales del tratamiento inicial de un paciente muy grave o lesionado
Va a incluir lo que sería asegurar el control definitivo de las vías respiratorias, controlar la hemorragia activa, la brevedad, ya que el retraso en el control de la hemorragia pues, va a aumentar la mortalidad. Asimismo, también tenemos reanimar con suministro de eritrocitos y soluciones cristaloides en tanto se lleva a cabo el control quirúrgico de la hemorragia. Tenemos también de que la hipoperfusión no identificada o corregida inadecuadamente pues va a aumentar la morbilidad y la mortalidad. Y también finalmente se considera de que la reanimación excesiva con líquidos puede exacerbar la hemorragia, ¿no? Entonces, por consiguiente, tenemos de que una reanimación inadecuada y un volumen no controlado pues serían perjudiciales. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hablar acerca de algunas definiciones y desafíos actuales. Una definición y estrategia modernas desde el estado de shock reconoce que consiste en una perfusión inadecuada de los tejidos. También hay un descenso del aporte de los sustratos metabólicos requeridos y eliminación insuficiente de los productos de desecho celular. Esto a la larga va a provocar una falla del metabolismo oxidativo en el cual puede haber defectos en el aporte, transporte y la utilización de oxígeno. Más que todo eso sería la definición. Entonces, los desafíos actuales van más allá de la reanimación con líquidos con base en los parámetros de valoración de oxigenación de los tejidos y más que todo utilizar estrategias a nivel celular y molecular que también podrían ayudarnos para poder manejar más adecuadamente este estado de shock. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología del shock. Siguiente, por favor. Tenemos primero vías que conducen al descenso de la producción mística y el shock. La hipoperfusión de los tejidos puede ser un resultado directo de la hemorragia, de la hipovolemia, de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o una lesión neurológica. Esta hipoperfusión mística y lesión celular van a inducir respuestas inmunitarias e inflamatorias. Otra posibilidad además es que la síntesis de productos microbianos durante la infección o la liberación de productos celulares endógenos por la lesión del tejido induzca lo que es la activación celular, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en la imagen cómo hay una interrupción del equilibrio hospedador-microbio que va a producir productos bacterianos, va a haber traumatismos que van a producir lesiones de tejido, lo cual va a desencadenar patrones moleculares relacionados con daño. Estos combinados van a causar lo que es la activación de receptores para el reconocimiento de patrones tipo Toll-like o tipo RAGE, por lo cual va a haber una activación celular. La activación celular va a producir lo que es el descenso de la perfusión mística, causa de insuficiencia cardíaca aguda, neurógeno. También la hemorragia va a producir este descenso y va a llevar finalmente a lo que es hipoxia isquemia celular y finalmente al shock. Siguiente, por favor. También tenemos lo que se describe como el círculo vicioso del estado de shock, en el cual, bueno, plantea que sin importar la causa, la hipoxia mística y el shock producen un ciclo que se reautoalimenta, que va a exacerbar la lesión celular y la disfunción de los tejidos. Es decir, una injuria local inicial va a producir lo que es un círculo vicioso una y otra vez. Tenemos, por ejemplo, lo que es el gasto cardíaco disminuido, que va a dar lugar a perfusión mística disminuida. Va a dar lugar también a lo que es una lesión celular parenquimatosa, que a su vez va a seguir produciendo una disminución de la perfusión. También va a haber una activación endotelial, va a haber daño microcirculatorio, agregación celular, que eso a su vez también va a causar una disminución de la perfusión. Esta disminución de la perfusión va a disminuir el retorno venoso, hasta la hipoxia celular va a producir acidosis metabólica, pérdida de líquido intracelular y disminución de la producción coronaria, que a su vez va a causar disminución del gasto cardíaco, y todo esto va a ser un ciclo que se va a repetir una y otra vez durante el shock. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el modelo del shock hemorrágico que se produce por ejemplo, este es de un modelo que se hace en ratas, que pasa por las fases de compensación, descompensación, irreversibilidad más bien. Los porcentajes que se ven son curva de supervivencia, ¿no? Si se compensa, obviamente la recuperación va a ser al 100%. Si ya hay una transición a lo que es shock subaduro letal, por ejemplo, el 10%, ya va bajando lo que es la supervivencia, ¿no? 90%, 50%. Cuando ya es un shock agudo irreversible, evidentemente ya lo que es la posibilidad de supervivencia ya va a disminuir hasta incluso el 0%. Siguiente, por favor. También vamos a hablar acerca de lo que son reacciones neuroendocrinas y de órganos específicos a la hemorragia. La finalidad de la respuesta neuroendocrina
A la hemorragia es conservar la perfusión al corazón y al cerebro, incluso a expensas de otros sistemas y órganos. Va a haber, por ejemplo, lo que es vasoconstricción periférica y va a inhibirse la secreción de líquido por diversos mecanismos. Por ejemplo, va a haber un control autónomo del tono vascular periférico y contractilidad cardíaca. Va a haber una respuesta hormonal a la lesión inicial, va a haber agotamiento del volumen del gasto cardíaco, va a haber mecanismos micocirculatorios locales específicos de órganos y reguladores del flujo sanguíneo regional. El estímulo inicial que se va a producir en el shock de la hemorragia en el shock hipovolémico va a ser la pérdida de volumen sanguíneo circulante y la magnitud de la reacción neuroendocrina va a basarse en cuánto de sangre se ha perdido, el volumen de pérdida y el ritmo al que esta sangre se pierde. No va a ser lo mismo si es, por ejemplo, una hemorragia digestiva baja que va perdiendo poco a poco la sangre, va a haber mecanismos compensatorios, pero si se produce, por ejemplo, un accidente, un corte bastante profundo y que emana mucha sangre, pues obviamente no van a haber mecanismos compensatorios a tiempo y la respuesta, la reacción va a ser más en brusca. Siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a hablar acerca de las señales aferentes, ¿no? que van a producirse. Va a haber los impulsos aferentes que se van a transmitir desde la periferia, desde cualquier parte del cuerpo, y se va a procesar en el sistema nervioso central y va a activar la respuesta efectora refleja o los impulsos eferentes. Entonces todo empieza desde aquí, desde la señal aferente. Las respuestas efectoras que se producen por este estímulo tienen como fin expander el volumen plasmático, conservar el riego periférico y el aporte de oxígeno a los tejidos y aparte restablecer la homeostasis. Como se había mencionado antes, el desencadenante inicial del shock hipovolémico es la pérdida de sangre. Otros estímulos también pueden ser dolor, hipoxemia, hipercapnia, acidosis, infección, cambios en la temperatura, excitación emocional y hipoglucemia. Esta sensación de dolor va a transmitirse por las vías espinotalámicas y va a activar el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, como se ve en la imagen, y también el sistema nervioso autónomo para la liberación de catecolaminas. También vamos a tener varoreceptores en las aurículas del corazón que se van a activar con una hemorragia de volumen bajo, disminución en la presión. Además va a haber quimiorreceptores en la arteria aorta y en los cuerpos carotídeos que somos sensibles a cambios de tensión de oxígeno, concentración de hidrogeniones y de dióxido de carbono. Además de que hay diversos mediadores proteínicos y no proteínicos, parte de la respuesta inflamatoria que se va a producir por la pérdida de sangre, por ejemplo, histaminas, citocinas, eicosanoides y endotelinas, las cuales todas van a generar la señal aferente que después va a desencadenar en una respuesta. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con las señales eferentes, primero tenemos lo que es la respuesta cardiovascular. Van a haber cambios en la función cardiovascular que son efecto de la respuesta neuroendocrina y del sistema nervioso autónomo a lo que es el estado de choque. Y van a ser una característica prominente del mecanismo de respuesta de adaptación del cuerpo y signos y síntomas y clínicos del paciente que se encuentra en choque. La hemorragia primero va a causar una reducción del retorno venoso del corazón y una disminución del gasto cardíaco. Esto se compensa incrementándose la frecuencia y contractibilidad del corazón y asimismo por una vasoconstricción venosa y arterial. La estimulación de estas fibras simpáticas conducen a la activación de receptores adrenérgicos beta 1 que van a aumentar la frecuencia y contractibilidad cardíaca para intentar incrementar el gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Bueno, después de estos pasos va a haber un incremento del consumo de oxígeno por el miocardio por resultado del aumento de la carga de trabajo. Entonces es necesario que se conserve este aporte de oxígeno. Esta respuesta cardiovascular en la hemorragia hipovolemia va a diferir de la respuesta inducida por otras causas en el estado de choque. Estas diferencias se pueden observar en este cuadro donde hay una respuesta hemodinámica a distintos tipos de choque, como sería el hipovolémico, el séptico, el cardiogénico o el neurógeno. Siguiente, por favor. Bueno, va a haber una estimulación simpática directa de la circulación periférica a través de lo que es la activación de receptores adrenérgicos alfa 1 en arteriolas. Se va a generar una vasoconstricción y va a haber un aumento de la resistencia vascular y la presión arterial. Esta vasoconstricción no es uniforme y va a haber una redistribución notable del flujo sanguíneo. Entonces, va a haber una variación del flujo de sangre. Va a ir de órganos menos esenciales como el intestino, riñones y piel a órganos más esenciales como serían el cerebro,
los pulmones. La estimulación simpática directa causa asimismo constricción de los vasos sanguíneos y esto va a atenuar la capacitancia del sistema circulatorio y acelerar el retorno de la sangre a lo que es la circulación central. Siguiente, por favor. Va a haber un incremento de impulsos simpáticos que causa la liberación de catecolaminas por parte de lo que es la médula suprarrenal. Va a haber una concentración de 24 a 48 horas tras la lesión y el aumento persistente después de este tiempo va a sugerir un estímulo nocivo aferente. Casi toda la epinefrina que se produce en la médula va a ser en la médula suprarrenal y la norepinefrina proviene de la sinapsis del sistema nervioso simpático. Estas catecolaminas en tejidos periféricos van a estimular lo que es la glucogenólisis, la gluconeogénesis hepática, para incrementar lo que es la disponibilidad de glucosa a tejidos periféricos. Y también incrementan lo que es la glucogenólisis en el músculo esquelético, la supresión de la liberación de insulina y un aumento en la liberación de glucagón. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la respuesta hormonal, este choque va a estimular el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y primero va a empezar con lo que es la hormona liberadora de corticotropina que activa la adrenocorticotrópica por la hipófisis, que es la ACTH. Esta a su vez va a estimular la corteza suprarrenal para liberar cortisol, que actúa de forma en conjunto con lo que sería la adrenalina y el glucagón para inducir un estado catabólico. Este cortisol, por otro lado, también va a activar lo que es la gluconeogénesis y resistencia a la insulina, y va a aparecer la hiperglucemia, catabolismo de proteínas en el músculo, en el tejido adiposo, para proporcionar sustrato para la gluconeogénesis hepática. Además va a haber una retención de sodio y agua por las nefronas en el riñón. En lo que es la hipovolemia grave, la secreción de ACTH no se va a ver afectada por lo que es el feedback negativo que se produce por la liberación de cortisol. Siguiente, por favor. Bueno, en este estado de choque se va a activar el sistema también renina-angiotensina-aldosterona. Esta disminución de la irrigación de la arteria renal va a haber una estimulación adrenérgica beta y el incremento de la concentración tubular renal de sodio va a causar la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares. Esta renina va a catalizar lo que es la formación de la angiotensina 2 por medio de lo que es la angiotensina 1 que se produce en el hígado. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor de lechos vasculares esplácnicos y periféricos y a su vez también va a estimular lo que es la aldosterona, la ACTH y la hormona antidiurética. La aldosterona, por su lado, actúa en la nefrona para promover lo que es la reabsorción de sodio y como consecuencia de agua. Se van a perder lo que es el potasio e hidrógeno por la orina. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, la hipófisis va a liberar lo que es la vasopresina o hormona antidiurética en respuesta a la hipovolemia y van a haber cambios en el volumen sanguíneo circulante que son detectados por barroreceptores y distensión de los receptores de la aurícula izquierda. También va a haber un aumento de la osmolaridad del plasma que se percibe por osmorreceptores hipotalámicos. La epinefrina junto a la angiotensina, el dolor y la hiperglucemia incrementan la producción de hormona antidiurética y esta actúa en el túbulo distal y el túbulo conductor de la nefrona para lo que es la permeabilidad del agua, disminuir la pérdida de agua, sodio y preservar el volumen intravascular. Siguiente, por favor. Bueno, esto puede contribuir a la isquemia intestinal porque no hay suficiente flujo de sangre y la vasopresina también incrementa la gluconeogénesis y la glucólisis. En estados sépticos, esta endotoxina estimula de manera directa la secreción de vasopresina arginina y al margen de lo que sean los cambios de la presión arterial. Las citoquinas proinflamatorias van a contribuir también de la misma manera a la liberación de vasopresina arginina. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos en cuanto a lo que es la homeostasis circulatoria, va a haber una alteración en la precarga. En reposo, la mayor parte de este volumen se encuentra en el sistema venoso, pero el retorno venoso al corazón va a generar una tensión telediastólica en la pared ventricular, que es un determinante principal del gasto cardíaco. Estos cambios gravitacionales en la distribución del volumen se corrigen por las alteraciones de la capacidad venosa. Y bueno, con la disminución del flujo arterial va a haber una contracción activa del músculo liso venoso y retracción pasiva de las venas sistémicas de la pared delgada.
Esto va a incrementar el retorno venoso al corazón y va a conservar, en consecuencia, el llenado ventricular. Siguiente, por favor. Bueno, hay un volumen sanguíneo circulante normal que se conserva dentro de los límites por la capacidad de los riñones, porque estos van a regular el equilibrio de la sal y el agua con pérdidas externas a través de unos cambios hemodinámicos sistémicos y locales. También va a haber una respuesta aguda al volumen intravascular que incluyen cambios del tono venoso, la resistencia vascular sistémica y la presión intratorácica. Bueno, en el efecto neto de la precarga en el gasto del corazón lo van a modificar determinantes como es la función ventricular, entre ellos lo que es la aurícula coordinada y la taquicardia que se produce en los estados de shock. Siguiente, por favor. Bueno, acá lo que tenemos es la alteración en lo que es la contracción ventricular que se puede observar en la curva de Frank-Starling que describe esta fuerza de contracción que guarda relación con la precarga. Bueno, también se ha demostrado que la disfunción cardíaca en quemaduras y en los choques hemorrágicos, traumáticos y sépticos van a producir una alteración de esta curva. Siguiente, por favor. Y bueno, en la postcarga es la fuerza de resistencia al trabajo del miocardio y la presión arterial es el principal componente de esta postcarga. Y el choque va a dificultar lo que es el mecanismo compensador para conservar este gasto cardíaco por la caída de volumen y en consecuencia de la precarga. Siguiente, por favor. Y bueno, también va a haber una alteración en lo que es la microcirculación capilar, porque esta tiene una función en la regulación de la perfusión celular y se modifica en lo que sería la respuesta al choque. Entonces estas arteriolas van a tratar de constreñirse en caso de septicemia o choque neurógeno. Siguiente, por favor. En este choque hemorrágico, la corrección de los parámetros y la restauración del oxígeno casi siempre van a ayudar a restaurar el consumo de los tejidos de oxígeno y también bueno, la distribución de a través de la microcirculación. Siguiente, por favor. Entre los efectos metabólicos principales van a ser la depleción del ATP. Bueno, esto es el trifosfato de adenosina y bueno, conforme va a disminuir la tensión de oxígeno dentro de la célula, se va a reducir esta fosforilación oxidativa y se va a hacer más lenta la generación de ATP. Entonces, estas células van a cambiar a un metabolismo anaeróbico y la glucólisis para generar el ATP que necesitan las células. Siguiente, por favor. Esta deficiencia de ATP va a influir en todos los procesos celulares, también va a influir en lo que es la reparación del ADN, va a haber un descenso de pH celular que va a influir en la actividad enzimática normal y se va a generar un estado de acidosis metabólica por el metabolismo del calcio y la señalización. Y durante este estado de choque también el cortisol, el glucagón y la ADH, la antidiurética, van a favorecer un estado de catabolismo con desplazamiento de la glucosa, también hiperglucemia y catabolismo proteínico. Siguiente, por favor. Además va a haber una hipoperfusión celular por la falta de distribución de sangre y el débito de oxígeno. La magnitud de este débito se correlaciona con la gravedad y también la duración de la disminución de la perfusión. Se va a alterar lo que es la transcripción nuclear de ADN y la producción de radicales de oxígeno se va a ver en aumento en este estado de choque. Siguiente, por favor. Respecto a las respuestas inmunitaria e inflamatoria, estas son un conjunto de complejo interacciones entre factores solubles circulantes y células que van a surgir como respuesta al traumatismo, infección, isquemia, tóxicos o estímulos autoinmunitarios. La falla en el control adecuado de la activación de estas interacciones, así como el incremento o supresión de la respuesta inflamatoria, podría originar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla potencial en múltiples órganos. Cuando estos mediadores de promedio paracrino poseen acceso a la circulación sistémica, pueden precipitar una diversidad de cambios metabólicos que se van a denominar en conjunto reacción inflamatoria del hospedador. Después de una lesión ística directa o infección, hay varios mecanismos que nos pueden conducir a la activación de respuestas activas inflamatorias e inmunitarias, que incluyen la liberación de péptidos con actividad biológica desde las neuronas como respuesta al dolor y la liberación de moléculas intracelulares por parte de las células rotas, como por ejemplo las moléculas que vemos en el cuadro, que son las proteínas de golpe de calor, péptidos mitocondriales, sulfato de paranca, jabono de grupo de alta movilidad, etc.
Entonces, esto es lo que conocemos como señalización de peligro. Según esto, las moléculas endógenas son capaces de emitir señales sobre la presencia de peligro a células y tejidos circundantes. Tales moléculas que se liberan de las células se conocen como patrones moleculares relacionados con la lesión DAM, que ya habíamos mencionado anteriormente, que se unen a receptores de superficie celular que los reconocen e inician la señalización que se vaya a amplificar su respuesta inmunitaria. Estos receptores se conocen como receptores de reconocimiento de patrón o PRR e incluyen los receptores tipo TOL y los receptores para productos finales de glucosilación avanzada. Siguiente. En cuanto a las citocinas, vemos que la activación de estos receptores de reconocimiento de patrón o PRR induce la señalización intracelular y liberación de productos celulares, incluidas las citocinas. Entonces, antes de atraer a los leucocitos a los sitios de lesión, los macrófagos o mastocitos que están en los tejidos actúan como centinelas y responden con liberación de histaminas, glucosanoides, triptasas y citocinas. La respuesta inmunitaria al choque va a incluir la elaboración de mediadores con propiedades proinflamatorias y antiinflamatorias, que son las que estamos viendo en el cuadro de abajo. Que, bueno, las proinflamatorias están la interleucina 1, 2, 6 y 8, y antiinflamatorias 4, 10, 3, prostaglandina E. Para hablar un poco más de esto, vemos que el factor de necrosis tumoral alfa es una de las proinflamatorias, de las que se liberan más temprano los estímulos lesivos y se produce por monocitos, macrófagos y células T. Su secreción se induce por bacterias o endotoxinas y conduce al desarrollo de choque y una disminución de la irrigación observada más a menudo en un choque séptico, pero también podemos ver en casos de hemorragia o isquemia. También está la interleucina 1, que va a ejercer acciones similares a las del factor de necrosis tumoral alfa, y a nivel sistémico, esta va a generar una reacción febril a la lesión por activación de prostaglandinas en el hipotálamo posterior, y por estimulación del centro de la saciedad va a causar anorexia. Esta citocina también va a aumentar la secreción de ACTH, glucocorticoides y endorfinas beta. En conjunto, estas dos van a estimular la liberación de otras citocinas como interleucina 2, 4, 6, 8, factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos e interferón gamma. Siguiente, por favor. Este es un esquema para ver la señalización a través del receptor para reconocimiento del patrón TLR4. Aquí vemos la señalización por LPS a través del TLR4, y por el otro lado la señalización de peligro, donde vemos la unión de los DAM a su receptor TLR4 o PRR, y vemos que una vez que se activa el TLR4 se inicia una cascada de señalización intracelular que va a incluir una vía dependiente de MIDE88, que es la vía de señalización LPS, y otra independiente de MIDE88, que es la de peligro. Siguiente. En cuanto al complemento, vemos que la lesión, el estado de choque, las infecciones graves van a activar la cascada de complemento, la cual contribuye a la defensa del hospedador y a la activación proinflamatoria. Entonces, por tanto, en pacientes que tengan traumatismos, el grado de activación del complemento va a ser proporcional a la magnitud de la lesión. Por ello, nos puede servir como un marcador de su gravedad. Los factores de complemento activados C3A, C4A y C5A son mediadores potentes del incremento de la permeabilidad vascular, de la contracción de la célula músculo liso, liberación de histamina, producto accesorio de ácido araquidónico y de la lesión de neutrófilos al endotelio vascular. Este complemento activado actúa de forma sinérgica con la endotoxina para inducir la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, que habíamos mencionado, y también de otros mediadores con propiedades proinflamatorias y antiinflamatorias. Siguiente. En cuanto a los neutrófilos, su activación es un acontecimiento temprano en el aumento de la respuesta inflamatoria, y su función es eliminar agentes infecciosos, sustancias extrañas y tejido no viable mediante fagocitosis. Sin embargo, estos polimonfonucleares activados y sus productos también van a influir en lesión celular y disfunción orgánica, ya que generan y liberan sustancias que podrían ocasionar lesión celular eística, como por ejemplo especies de oxígeno reactivo, productos de peroxidación lipídica, enzimas proteolíticas como la elastasa o captecina G, mediadores vasoactivos. También se liberan radicales libres de oxígeno, van en superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, y se consumen antioxidantes como glutatión y tocoferol. Siguiente. En cuanto a la señalización celular,
Varios de los mediadores que se producen durante el choque interactúan con receptores de superficie celular y células blanco para poder modificar el metabolismo de estas. Entonces, tales vías de señalización pueden alterarse por cambios en la oxigenación celular, en el estado de reducción, concentración de fosfatasa de alta energía, la expresión génica o la concentración intracelular de electrolitos inducidas por el choque. Una de estas vías va a estar representada por la hemostasis y la regulación intracelular de calcio. En modelos de choque se observan cambios intensos en las concentraciones intracelulares y en el transporte de calcio, y estos cambios van a poder conducir a una lesión directa de las células, a cambios en la activación del factor de transcripción, modificaciones en la expresión de genes importantes para la hemostasis y la modulación de la activación de células por otras hormonas y mediadores generados por el choque. Siguiente. En cuanto a las formas de choque, empezaremos por el choque hipovolémico hemorrágico. Siguiente, por favor. La causa más común en el paciente quirúrgico o traumatizado es la pérdida del volumen circulante por una hemorragia. Esta pérdida aguda de sangre suscita una disminución refleja de la estimulación vasoreceptora de los receptores de estiramiento en las grandes arterias. Esto va a dar lugar a una disminución de la inhibición de los centros de vasoconstrictores a nivel del tallo encefálico. Va a haber incremento en la estimulación de quimiorreceptores de los centros vasomotores y disminución del gasto por receptores auriculares del estiramiento. Esto se va a acentuar a nivel de la vasoconstricción y de la resistencia arterial periférico. Asimismo, la hipovolemia induce la estimulación simpática que conduce a la liberación de epinefrina y norepinefrina, activación de la cascada de renina-angiotensina, y va a haber una mayor liberación de la vasopresina. Siguiente, por favor. Al inicio del estado de choque, el tratamiento es empírico y es necesario asegurar las vías respiratorias e iniciar la administración de volumen para restablecer la presión arterial al mismo tiempo que se investiga cuál fue la causa de la hipotensión. En un sujeto traumatizado y un enfermo posoperatorio, se debe suponer que el choque se debe a hemorragias, mientras que no se demuestre lo contrario. Pueden ser obvios los signos clínicos, como por ejemplo un paciente agitado, que incluye las extremidades frías, pegajosas, taquicardia, ausencia o debilidad de los pulsos periféricos, acompañado esto de hipotensión. Y este choque clínico aparentemente resulta de una pérdida cuanto menos de 25 al 30% del volumen sanguíneo. Es importante mencionar la función del lactato sérico y el déficit de bases, que son mediciones útiles para calcular y vigilar la magnitud de la hemorragia y el choque. La cantidad de lactato que produce la respiración anaeróbica es un marcador indirecto de la hipotensión ística, debido al celular de oxígeno, el débito celular de oxígeno y también la gravedad del estado de choque hemorrágico. En cuanto a los valores de la deficiencia de base derivados del análisis de gases sanguíneos arteriales, nos van a brindar a los médicos un cálculo indirecto de la acidosis cística causada por la hipoperfusión. Este déficit de la base va a ser leve cuando va de -3 a -5 milimol, moderada de -6 a -9 y ya va a ser grave inferior a los -10 milimol. La valoración de ambos parámetros es útil en pacientes con traumatizados con hemorragia. También es importante mencionar el hematocrito, que se relaciona con las necesidades de líquidos y transfusión dentro de las 24 horas y tiene una relación más marcada con la transfusión de concentrados eritrocíticos que la taquicardia, la hipotensión o acidosis. Es relativamente simple también identificar el origen de una hemorragia en aquellos pacientes que tienen heridas penetrantes, y esto va a solucionarse generalmente mediante intervenciones quirúrgicas. En pacientes no traumatizados, siempre se debe de considerar el tubo digestivo como el sitio donde está la hemorragia. Otro lugar, cuando no es visible de inmediato una pérdida de sangre mayor, debe sospecharse de la hemorragia interna intracavitaria, y es importante mencionar que la cavidad pleural puede alojar entre 2 a 3 litros de sangre. Por consiguiente, es un punto de pérdida notable de sangre. En individuos inestables, está indicada la toracostomía con sonda diagnóstica y la terapéutica basada en los datos y la sospecha clínica que tengamos o hayamos recolectado. En los pacientes estables vamos a pedir una radiografía de tórax en búsqueda de pruebas de hemotórax,
Cuando haya fracturas pélvicas, se confirma mediante la radiografía de pelvis. Y en el diagnóstico de una hemorragia intraperitoneal son esenciales pruebas coadyuvantes. Es posible identificar rápidamente una hemorragia intraperitoneal mediante ecografía o lavado peritoneal diagnóstico. Siguiente, por favor. El componente esencial de la reanimación del paciente en estado de choque será el control de la hemorragia. Como se mencionó antes en la parte de diagnóstico, el tratamiento del estado de choque hemorrágico se inicia al mismo tiempo que la valoración diagnóstica para identificar el origen. Las prioridades adecuadas en estos pacientes va a ser 1. Asegurar la vía aérea, 2. Controlar el origen de la hemorragia y 3. La reanimación del volumen intravenoso. La identificación de la cavidad corporal, que es donde está alojándose la hemorragia activa, contribuye a dirigir los esfuerzos quirúrgicos, pero por la importancia en el tiempo es imprescindible un tratamiento rápido que pueda estar indicado una laparotomía diagnóstica, por ejemplo. El sujeto con una hemorragia activa que no pueda reanimarse mientras ésta no se controle, pues el conocimiento actual ha llevado a una estrategia terapéutica que se conoce como la reanimación de control de daños. Esta estrategia inicia en la sala de urgencias, continúa en el quirófano y posteriormente posiblemente en la unidad de cuidados intensivos. La transfusión del concentrado de eritrocitos y otros hemoderivados es esencial para estos pacientes. La recomendación actual, pacientes estables que se encuentren en UCI, incluyen el logro de un nivel de hemoglobina entre 7 a 9 gramos por 100 mililitros. El estándar actual en pacientes con lesiones graves se denomina, como dije, la reanimación con control de daños y va a consistir en la transfusión de eritrocitos, plasmas frescos congelados y las unidades de plaquetas administradas en cantidades iguales. Existe una aplicación potencial para otros productos de factores de coagulación como concentrados de fibrinógeno o concentrados de complejo de protrombina. Y por último, pero no menos importante, también es tener cuidado con la temperatura del paciente, ya que la hipotermia en estos pacientes hemorrágicos se acompaña de acidosis, hipotensión y coagulopatía, lo cual es muy dañino para el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hacer el estado de shock por traumatismo. Mi nombre es Osvaldo Valdivia. Vamos a comenzar con lo que en sí viene a ser una unión de lo que viene a ser lesión de tejidos blandos, fracturas de huesos largos y pérdida de sangre. Lo que a final de cuentas puede generar una insuficiencia de uno o de múltiples órganos dependiendo de la severidad y de la cantidad de lo que viene a ser el sangrado. Aunque si bien a veces los choques suelen ser algo fuertes, se menciona en la bibliografía que el sangrado puede ser también un poco leve, por lo cual a final de cuentas se le puede encontrar hipoperfusión, isquemia y hemorragia simple. Todo esto va a conllevar a una activación proinflamatoria, que esto es justo lo que vamos a querer tratar en el tratamiento, valga la redundancia, ¿no? Toda esta activación proinflamatoria se resume a nivel inmunitario, ya como se menciona muchas veces, en lo que vienen a ser los DAM, que van a activar los TLR, que son parte de los receptores de daño, los PRR, ¿no? En sí, propiamente clasificado a un shock que esté hecho por el trauma es un poco casual, porque cuando se viene un traumatismo puede generarse muchos tipos de shock, desde el hipovolémico, pasando por el neurogénico al momento del impacto, y llegando hasta el séptico, en el caso de que se infecten las heridas provocadas, ¿no? Entonces, bueno, de entradita te va a llegar el shock hipovolémico, por lo cual el tratamiento debe ser un control rápido de la hemorragia, una reanimación adecuada de volumen para corregir el déficit de oxígeno y un debridamiento del tejido no viable si es que se presentara, estabilización de las lesiones óseas y tratamiento apropiado de daños de tejidos blandos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el shock séptico, o también, bueno, que es uno de los tipos del vasodilatador. Vamos a ver que un poco en general que su mortalidad es muy grave, aún con todo el tratamiento que se puede generar, que es de 30 a 50%. Tiene una mortalidad casi igual con la que vendría a ser el infarto de miocardio en estadísticas de Estados Unidos. Y en sí es una alteración del equilibrio entre el microbio y huésped, ¿no? Bueno, hospedador. En sí, ¿cuál es más o menos la fisiopatología? Es que al eliminar los patógenos, esto va a ser generado, ¿no? Tanto sea por los mecanismos ya sea de neutrófilos y macrófagos, que estos, sus mecanismos generan tanto actividades procoagulantes o también una activación de los fibroblastos, como un aumento del flujo sanguíneo microvascular, todo para que dichos neutrófilos y macrófagos lleguen al sitio, ¿no? El problema es que cuando esto se vuelve sistémico, ya pues es shock sistémico, ¿no?
Cuando se vuelve sistémico este tipo de resultados, genera un mayor gasto cardíaco, hay una vasodilatación periférica, una muy especial ahorita que vamos a mencionar por lo que es, por lo que es de las INOS. Recuerden que la INOS es la enzima que genera el óxido de nitrógeno. Este óxido de nitrógeno es un potente vasodilatador y este va a ser el que va a generar resistencia. Los vasoconstrictores tradicionales se utilizan en emergencia, pues se necesitan unos tipos especiales, ¿no? Y obviamente al tener sepsis se genera lo que es fiebre, leucocitosis, hiperglucemia y taquicardia. Y también ahí le tengo un cuadro con las cosas más comunes del shock séptico, ¿no? Respecto al diagnóstico, en sí hay que ver si hay datos de infección, como fiebre, leucocitosis y taquicardia, hipoperfusión, más disfunción orgánica. Eso en sí ya se considera una septicemia grave. Cuando juntas ambos más una hipotensión sistémica, tienes lo que es propiamente un shock séptico, ¿no? Hay que recordar que la hipoperfusión te puede venir como en cuadros de confusión, mal estado o liguria, y al ser de carácter séptico, se tiene que buscar de manera intensiva por todo lado el foco séptico, algún absceso, alguna herida necrosada, etcétera, ¿no? Ya con el tratamiento vamos a ver que primero hay que revisar lo que son las vías aéreas y la ventilación, ver, de acuerdo al Glasgow, que es a partir de abajo de 7, si se puede intubar o no. Una reanimación de líquidos, ya que al final de cuentas, como he mencionado, el shock se caracteriza por hipotensión. Una reanimación de líquidos y establecer el volumen. Recuerden, ya bueno, antibióticos empíricos, antes de que, bueno, hasta que tengas un cultivo que se va a demorar, pero también su uso del mismo debe ser antes de, bueno, antes del cultivo, o sea, el hemocultivo que vas a sacar, debe ser sacado antes de que pongan los antibióticos, ya que este puede malinterpretar su resultado. Hay que tener cuidado también mismo con los mismos, ya porque al usar antibióticos empíricos de amplio espectro, que son los que comúnmente se utilizan, esto puede se exacerbar un cuadro micótico o generar una colitis, ¿no? Ya porque estás matando la flora intestinal y puedes generar una infección por Clostridium difficile. También, como he dicho, ¿no? Si se encuentra un foco infeccioso, hay que drenarlo, pues ya sea percutáneamente, y si está dentro del abdomen, entre otros, también hay que hacer un manejo quirúrgico, ¿no? Una laparoscopía, una laparotomía para tratarlo propiamente, ¿no? Se debe usar vasopresores, obviamente, porque estamos trabajando con una vasodilatación, ¿no? Pero las catecolaminas, como he mencionado, la NO hace que los vasos sean muy resistentes a las dichas, por lo cual se puede usar con un resultado un poco cuestionado, pero también es lo más recomendable, lo que se recomienda, lo que es el Schwartz, es la arginina vasopresina, ya que este sí es más potente que los anteriores, ¿no? También se menciona que hay una hipoxia ística global, ¿no? Que sea un paciente que si bien está con signos normales, dentro de su cuerpo tiene una hipoxia ística global. Y bueno, ahí tienen un cuadro más o menos de lo que he mencionado, una manera más resumida con el tratamiento, ¿no? Y el flujograma, como pueden ver, ahí está. Es algo extenso, no lo pienso mencionar todo, pero para que vean que hay solución para todo como te venga, ¿no? Hay que ver, en el caso que te venga con hiperglucemia, bueno, en sí el shock te puede venir con hiperglucemia y una existencia de insulina, a pese aún de que sea un paciente diabético. Entonces, acá hay dos clases que se pueden usar, ¿no? Una manera intensiva, que es por medio de insulina, o sea, con inyectar insulina y bajar la glucemia a lo que vendría a ser de 80 a 110 miligramos por cada 100 mililitros. O la convencional, que es que la usan cuando la bajan más o menos hasta menos de 200, ¿no? 215, pero la tienen ahí, ¿no? No tan elevada. Hay otros que también mencionan el uso de proteína C reactivada, que este en sí es un potente, genera lo que es la fibrinolisis, inhibe trombosis y también lo que es la inflamación. En mortalidad sí se reduce un 6% a corto plazo, pero a largo plazo no tanto. Con respecto a los corticoides, acá hay un poco de discusión, ya que recordemos que un paciente con shock séptico te puede venir con una insuficiencia suprarrenal. Entonces, en el uso de corticoides, específicamente el tratamiento que se suele usar son 50 miligramos de hidrocortisona. Puede ayudar, pero como digo, no hay estudios que dicen que sí, otros estudios que dicen que no, otros que tienen sesgos. Entonces, hay un estudio que menciona que si se lo usa 50 miligramos intravenosa cada 6 horas de hidrocortisona, más fluorocortisona de 50 microgramos vía oral una vez al día, puede mejorar, pero como digo, no, aún falta un poco de generación, ¿no? Y monomoduladores, hay unos que se mencionan, pero aún están en fase de prueba y aún no se recomienda mucho su uso, ¿no? Bueno, es un poco difícil encontrar pacientes con shock que generen, ¿no?, tratamientos experimentales. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que sería el shock cardiogénico. Mi nombre es Olenka Caracela Minaya. Siguiente, por favor.
Primero daremos una definición en la cual el shock cardiogénico es una forma extrema de lo que sería una insuficiencia cardíaca aguda, caracterizada por la caída persistente y progresiva de la presión arterial, con una adecuada presión de llenado ventricular, con una disminución general y grave de lo que sería la perfusión tisular, más allá de los límites compatibles necesarios para mantener la función de los órganos vitales. Tenemos que tener en cuenta que va a haber criterios. Los criterios hemodinámicos van a incluir lo que son la hipotensión sostenida, es decir, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, por lo menos durante 30 minutos, el índice cardíaco reducido menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, y la presión de enclavamiento capilar pulmonar alto, o sea, mayor de 15 milímetros de mercurio. La tasa de mortalidad de este shock cardiogénico va a ser de 30 al 50%. Siguiente, por favor. Y las causas de falla de la bomba cardíacas van a ser diversas, pero se pueden dividir en tres categorías, como vemos: el cardiomiopático, el arritmogénico y el mecánico, de los cuales el más común va a ser el cardiomiopático, dentro de los cuales vamos a encontrar el infarto de miocardio agudo y extenso. Es la causa más común que se va a presentar. También tenemos que tener en cuenta que un infarto más pequeño en un paciente con disfunción del ventrículo izquierdo también puede precipitar a este shock. El shock cardiogénico va a ser en sí la complicación de 5 a 10% de los infartos agudos de miocardio. Por el contrario, es la causa más común de muerte en las personas hospitalizadas con infarto agudo de miocardio. Y el 75% de los pacientes con shock cardiogénico como complicación de un infarto agudo de miocardio desarrollan signos de este trastorno en el transcurso de las 24 horas tras el inicio del infarto, con un promedio de 7 horas. Y es muy importante identificar a los enfermos con hipoperfusión oculta a fin de evitar la progresión del shock cardiogénico, obvio también con su índice de mortalidad elevada, y es vital iniciar pronto el tratamiento para conservar lo que sería la presión arterial y el gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Un poco para hablar sobre su fisiopatología, vamos a encontrar tres fases en este shock. Primero, el factor inicial desencadenante va a ser la disminución del gasto cardíaco. Entonces, como va a haber una disminución, el cuerpo se va a defender y va a haber una hipotensión compensada. Esto con la estimulación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación de sustancias vasoreguladoras del endotelio. Como vemos, va a haber taquicardia, vasoconstricción, pero si esto no se corrige, entonces los mecanismos compensadores beneficiosos pueden resultar insuficientes e incluso perjudiciales, y ya pasamos a la segunda fase. En esta fase vamos a ver que va a haber más daño y va a disminuir. Como está aumentando la taquicardia, esto va a disminuir el tiempo de la diástole, entonces va a generar mayor isquemia y mayor deterioro de la función cardíaca. Y el incremento del volumen intravascular y de la precarga por mecanismos descritos previamente va a causar lo que sería la congestión pulmonar. Y así cada vez se va empeorando poco a poco. También se va a generar lo que sería la acidosis intracelular, y posteriormente también va a haber se altera el transporte de calcio, que esto ya va a ser va a causar daños irreversibles. Y ahí ya, con todo lo antes mencionado, vamos entrando a lo que sería la tercera fase del shock, que sería un shock irreversible con disfunción orgánica y muerte. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, en la valoración de lo posible shock cardiogénico es preciso excluir algunas causas de lo que sería la hipotensión, entre ellas sería la hemorragia, la septicemia, la embolia pulmonar y la disección aórtica, para lo cual los signos de shock circulatorio comprenden lo que sería la hipotensión, la piel fría, marmoria, la depresión del estado mental, taquicardia y disminución de los pulsos. Y la exploración cardíaca nos pueden incluir lo que serían las arritmias, el levantamiento precordial o tonos cardíacos distantes. Y la confirmación del shock de origen cardíaco va a requerir lo que sería el electrocardiograma y una ecocardiografía urgentes. Otras pruebas diagnósticas pueden incluir la radiografía de tórax, gases arteriales, electrolitos, biometría hemática, enzimas cardíacas y
Esto para excluir los anteriores mencionados como la septicemia, embolia y disección de aorta, ¿no? Entonces, es preciso excluir otras causas de hipotensión, entre ellas las que hemos mencionado, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a la clasificación, últimamente se ha denominado esta clasificación más que todo para ver cuál es la gravedad del paciente y cuál sería su pronóstico, ¿no? Para tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, para hablar sobre el tratamiento, primero tenemos que asegurar lo que sería la permeabilidad de la vía respiratoria y la ventilación sea la adecuada. Generalmente a veces se los mandan a ventilación mecánica solo para disminuir el trabajo ventilatorio y facilitar la sedación del paciente. Es esencial excluir rápidamente lo que les mencioné, la hipovolemia, y establecer la presencia de la disfunción cardíaca. Y el tratamiento va a ser una conservada oxigenación para asegurar el aporte de oxígeno al miocardio y la administración razonable de lo que serían los líquidos para evitar lo que sería la sobrecarga y el desarrollo del edema pulmonar cardiogénico. Deben también corregirse lo que son las anomalías electrolíticas y el dolor se debe tratar con lo que sería el sulfato de morfina o fentanilo intravenosos, y si hay arritmias y bloqueos con antiarrítmicos, marcapasos o cardioversión si es que es necesario. También, si es que es una disfunción grave, está indicada los fármacos ionotrópicos como la dobutamina, que estimula sobre todo los receptores cardíacos beta 1 para incrementar el gasto cardíaco, pero también puede causar vasodilatación de los lechos vasculares periféricos y reducir la resistencia periférica total y la presión arterial. Entonces, antes de dar este medicamento es esencial asegurar la precarga y el volumen intravascular adecuados. También se puede dar la dopamina, que estimula los receptores alfa, receptores beta 1 y los receptores beta 2, con efectos en los receptores beta 1 en particular en dosis más bajas. También se puede dar lo que sería la adrenalina, pero esto es un poco más cuestionable porque a veces complican un poco más las cosas, ¿no? Es importante tener un control como el llenado capilar, carácter de los pulsos periféricos, propiedad de las diuresis o aumentar los parámetros del laboratorio, ¿no? También se puede dar la amarilonona y la mirona cuando ya no responden a los anteriores, y en los individuos cuya disfunción cardíaca es resistente a los cardiotónicos tal vez amerita apoyo circulatorio mecánico con una bomba de glóbulo intraaórtico, y el bombeo con globo intraaórtico aumenta el gasto cardíaco y mejora lo que sería el flujo sanguíneo coronario al reducir la poscarga sistólica y elevar la presión diastólica de perfusión. Siguiente, por favor. También esto es respecto a los lineamientos actuales de la American Heart Association, que recomiendan que el paso más importante en el tratamiento de los individuos con shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio es la definición de la anatomía coronaria y la revascularización temprana, como vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar brevemente sobre el shock obstructivo, siguiente, por favor. Tenemos como definición que se produce por la obstrucción aguda al flujo sanguíneo sistémico o pulmonar, llevando a un descenso crítico del gasto cardíaco, ya sea por la pérdida de compliance del corazón y sus estructuras adyacentes al ser comprimidos, determinando presiones de llenado insuficientes, como ocurre en el tamponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva, o por el aumento de la presión intratorácica, en lo que sería va a reducir el llenado del descenso importante del gasto cardíaco, como es en el caso del neumotórax atención o taponamiento cardíaco. Siguiente, por favor. Dentro de las causas más comunes, bueno, se divide en dos, vascular pulmonar y mecánico, dentro de las cuales las mecánicas van a ser las más comunes, dentro de las cuales está el neumotórax atención, que se produce más que todo en lo que son los traumatismos, y el taponamiento cardíaco o el llenado de neumotórax de tensión, el llenado reducido del lado derecho del corazón por la elevación de la presión intrapleural tiene como resultado la disminución del gasto cardíaco junto al aumento de la presión venosa central. Siguiente, por favor.
Para recordar un poco de la fisiopatología, el gasto cardíaco va a ir disminuyendo, va a aumentar la descarga simpática, pero después va a aumentar lo que sería el gasto cardíaco por los compensadores, luego va a haber la isquemia, va a bajar la perfusión miocárdica, va a aumentar lo que sería el consumo de oxígeno y otra vez va a bajar el gasto cardíaco y va a haber liberación de mediadores y disfunción celular, que al final va a ser irreversible, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico y al tratamiento, vamos a hablar de los dos principales, del taponamiento cardíaco y el neumotórax de tensión. Vamos a encontrar que en el taponamiento cardíaco lo principal va a ser el colapso circulatorio total y paro cardíaco o la triada de Beck. También puede encontrarse lo que es la disnea, la octopnea, tos, edema periférico, dolor torácico y taquicardia. Esto lo vamos a diagnosticar con una radiografía de tórax, con una ecocardiografía y para el tratamiento lo principal es asegurar la permeabilidad primero de la vía respiratoria y la ventilación que sea la adecuada. Y en el caso de que hubiera un paro circulatorio, lo primero que se tiene que hacer va a ser la descompresión pericárdica con una toracotomía izquierda. Y también el tratamiento principal del taponamiento cardíaco sería la pericardiocentesis. Ahora, en el neumotórax, atención, lo que vamos a encontrar va a ser insuficiencia respiratoria, hipotensión, disminución de los ruidos respiratorios en mi tórax y por resonancia, percusión, distensión de la vena yugular y la desviación de las estructuras mediastínicas. Esto lo diagnosticamos con una radiografía de tórax. De igual manera, lo primero que tenemos que hacer en el tratamiento es asegurar la permeabilidad de la vía respiratoria y de la ventilación que sea la adecuada y el tratamiento se va a basar en un drenaje del neumotórax. Siguiente, por favor. Sí, doctor, ahora continuando con lo que es el estado de choque neurógeno. Siguiente, por favor. Bueno, el choque neurógeno se refiere a la disminución de la perfusión ística, lo que va a llevar a una pérdida de tono vascular, vasomotor, perdón, en los lechos arteriales periféricos. Entonces, como se va a perder estos impulsos vasoconstrictores, va por ende a aumentar la capacidad vascular y va a disminuir el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco, lo que nos va a llevar a un shock, ¿no? Como causas, por lo general, es secundaria a lesiones de la médula espinal por fracturas de cuerpos vertebrales, de la región cervical o torácica alta, que van a alterar la regulación simpática de este tono periférico. Rara vez es causado por una lesión sin fractura, por ejemplo, un hematoma epidural que lleva a una contusión, pero casi siempre lo vamos a encontrar como un traumatismo. Normalmente modifica los estímulos simpáticos del corazón, que en condiciones normales van a compensar, no van a aumentar la frecuencia, las contracciones, el estímulo de la médula suprarrenal, todo ¿no? Para contrarrestar una hipovolemia, pero en este caso va a estar alterado. Generalmente esta lesión de la médula lo que nos va a causar es una alteración vascular de la médula espinal, se va a perder la autorregulación, va a causar vasoespasmo, trombosis, pérdida de la integridad de la membrana celular y por ende un deterioro del metabolismo energético y acumulación también ¿no? de neurotransmisores y también va a haber liberación de radicales libres. Y hay que tener en cuenta que casi siempre este shock neurógeno va a venir acompañado, ¿no? Por ejemplo, de una hipotensión, también por un sangrado y generalmente la hipotensión va a empeorar esta lesión aguda de la médula porque va a reducir el flujo sanguíneo ¿no? hasta la médula espinal, así que siempre va a ser importante tratar ambos. El siguiente. Bueno, en el diagnóstico, la lesión, hay que tener en cuenta que la lesión aguda de la médula por sí sola nos va a traer bradicardia, hipotensión, arritmias cardíacas, va a disminuir el gasto cardíaco y va a reducir la resistencia vascular periférica. Pero esta se suele correlacionar ¿no? también con la magnitud, o sea, entre más grave es la lesión de la médula espinal, va a aumentar aún más lo que es esta lesión aguda de médula y por ende también una disfunción cardiovascular. Y bueno, ya cuando llega un estado de choque neurógeno, lo que vamos a encontrar es que va a disminuir la presión arterial, va a haber bradicardia, se considera también extremidades calientes porque se va a perder la vasoconstricción periférica, va a haber vasodilatación. Vamos a encontrar también déficits motores y sensoriales, por lo mismo que la médula se daña. Y siempre tenemos que tener la prueba radiográfica de la fractura de la columna vertebral para ya tener un diagnóstico certero, pero bueno, luego de estabilizar al paciente. Siguiente. Para el tratamiento, en el caso ¿no? de la cirugía, siempre hay que asegurar las vías aéreas,
tener una adecuada ventilación, reanimación con líquidos, sustitución de volumen, intravascular. Se dan normalmente 2 tratamientos específicos para este, que pueden ser los vasoconstrictores, pero hay que primero excluir que hay un shock hipovolémico de fondo o el que sea el que está causando, ya que, como ya mencioné, casi todo esto es traumático y siempre va a haber una hipovolemia de fondo y siempre tenemos que tratarla. Los constrictores nos va a ayudar a mejorar el tono vascular periférico, también va a atenuar la capacidad vascular y va a incrementar el retorno venoso. Y si es que la presión arterial no está respondiendo ya a la sustitución de volumen que hemos hecho, hay que tomar en cuenta ya otros tratamientos como la dopamina, agonistas alfa, ¿no? Como la fenilefrina. Y bueno, los vasoconstrictores se suelen dar por 24 a 48 horas, que es intrahospitalario. Y siempre tener en cuenta que hasta 14 días después de este shock, por más que ya esté tratado, puede haber arritmias e hipertensión, entonces siempre hay que estar vigilando al paciente. Siguiente. Ahora, por último, hablaremos de los criterios en la valoración de la reanimación, en este caso del shock. Siguiente. Como ya sabemos, el shock es una perfusión inadecuada para conservar la función normal de los órganos, como ya mencionaron mis compañeros, donde va a haber un metabolismo anaerobio y hay una acumulación, ¿no?, de acidosis cística y un déficit de oxígeno. Entonces, para tratar al paciente, nuestro objetivo en este tratamiento es restablecer esta perfusión en los órganos y también la oxigenación en el tejido. Y ya vamos a decir que la reanimación del shock está completa cuando se corrige el déficit de oxígeno, la acidosis cística y también se restablece en el metabolismo aerobio. Entonces, hay que tener también una idea de cuáles son los shocks más comunes, ¿no?, en lo que es la cirugía. Ya que en realidad el estado de shock, cuando lo encontremos, va a requerir una valoración y otra vez un tratamiento que sea simultáneo. Generalmente no se suelen distinguir mucho a primera vista, pero los 3 más comunes siempre van a ser el hemorrágico, el séptico y el por traumatismos. En el caso, por ejemplo, de un hemorrágico, siempre tenemos que hacer una reanimación quirúrgica rápida, ¿no? Hay que hacer un control pronto, hacer una reanimación de volumen y lo que se llama una reanimación en el quirófano, ya que es inapropiado intentar estabilizar al paciente en otro lado, que no sea el quirófano, entonces siempre tenemos que tratarlo prontamente. Siguiente. Algo que también tenemos que siempre identificar es la fase compensada. La fase compensada es que a pesar de que ya se reconozcan que la perfusión ística está inadecuada, a pesar de que ya la presión arterial y la frecuencia cardíaca están normales, aún sigue por abajo un incremento del lactato, una disminución de la saturación de oxígeno venoso mixto. Entonces, esta fase compensada la vamos a ver como el paciente que está ya, por así decirlo, estable, pero de fondo va a seguir aumentando esto y el problema es de que esto va a aumentar la mortalidad y las infecciones, ¿no? Es 3 veces más la frecuencia de infección en esta fase compensada y 4 veces más la mortalidad. Entonces, acá va a haber una clasificación según la gravedad de la lesión y la potencia oculta, también llamada acidosis láctica, durante más de 12 horas, que lo vamos a utilizar como un indicativo de predicción, que sea independiente, ¿no?, a lo que estemos tratando. Estos criterios de valoración va a ser 3, de un lado que sea sistémico o global, uno que sea más específico del tejido y otro que sean celulares. Dentro de los sistémicos, lo que vamos a evaluar va a ser el lactato, el déficit de bases, el gasto cardíaco. En el específico de cada tejido vamos a realizar una tonometría gástrica, los valores císticos del pH y bueno, también los potenciales de membrana, ¿no?, que vamos a explicar un poco de cada uno. Siguiente. Primero tenemos en los aspectos el lactato. Como sabemos, el lactato es parte del metabolismo anaerobio, va a llegar a la circulación, se capta, se metaboliza y generalmente va a hígado y riñones. Normalmente el aumento del lactato sérico suele ser una medida indirecta del débito de oxígeno y nos aproxima no más que a la magnitud y la gravedad del estado de choque. Generalmente lo que siempre se evalúa es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la diuresis, la presión venosa central, pero esta no nos va a indicar una buena perfusión ística o no de manera directa, por lo cual este lactato nos va a ayudar a evaluar, ¿no?, eso. Bueno, los indicadores pronósticos importantes de supervivencia contra este lactato que tenemos que tener en cuenta es la concentración al momento que llegó al hospital, si es que se está elevando y los intervalos, ¿no?, de elevación. Siguiente. Otra medida que podemos tomar es el déficit de bases, que lo vamos a analizar junto al AGA.
Esta se ha visto más que todo relacionada con la mortalidad, ya que según sea la magnitud del déficit de bases en las primeras 24 horas de ingreso, nos va a indicar más mortalidad. Una mortalidad leve se considera de 3 a 5 milimoles por litro, una moderada de 6 a 14 y una grave más de 15. En diversos estudios se ha visto que entre más grave sea, más mortalidad vamos a tener. Entonces siempre tienes que tener una vigilancia de este déficit de bases en lo que es ya la reanimación de la persona traumatizada para estimar, ¿no?, igual el transporte de oxígeno y también una reanimación eficaz. Normalmente cuando hay que tener en cuenta que cuando se persiste en un déficit de bases elevado, hay que siempre pensar que hay una hemorragia en curso que esté causando también un shock hipovolémico encima del shock que estemos pensando, ya que si es más de 15 milimoles, se ha visto en varios estudios que es necesario administrar hasta el doble de líquido y 6 veces más transfusiones, que normalmente puede ser, ¿no?, por una hemorragia. Y siempre tener en cuenta que este valor se va a alterar si es que le estamos dando bicarbonato, hipotermia, hipocapnia, si hemos dado heparina, alcohol o está en situaciones del paciente. Siguiente. Otro valor que en este caso es específico es la tonometría gástrica. Esta tonometría se utiliza para valorar la perfusión del tubo digestivo. Lo que vamos a hacer acá es tomar una muestra de concentración de CO2 de la mucosa gástrica con una sonda nasogástrica, ya que el bicarbonato gástrico va a ser igual a las concentraciones séricas. Entonces vamos a calcular el pH gástrico y vamos a aplicar la ecuación de Henderson-Hellbach y vamos a encontrar ya lo que es, ¿no?, la concentración sérica. Realmente el valor tiene que ser mayor de 7.3 y en casos bajos de menor de oxigenación nos va a decir, ¿no?, que es un indicador pronóstico de gravedad en el paciente. Siguiente. Otra técnica más moderna también es la espectrometría cuasi infrarroja o NIR, que va a medir la oxigenación de los tejidos y el estado de reducción de citocromo A3, que bueno, se ha hecho más estudios en el laboratorio y se ha visto que la reducción de este citocromo se relaciona con una elevación del lactato, pero lo que ya son los tejidos, ya que lo que vamos a evaluar va a ser en sangre, se nos ayuda a evaluar lo que está dentro del tejido. Lo tenemos que hacer comparando a la oximoglobina hística y va a mostrar una disfunción de oxigenación mitocondrial independiente del flujo que tengamos y nos va a ayudar, ¿no?, a dar una idea de una reanimación más amplia. Siguiente. Y otros dos exámenes que también son un poco más modernos es el pH hístico, también la concentración de oxígeno del dióxido de carbono. Acá vamos a utilizar unas sondas hísticas con sensores ópticos para medir el pH de los tejidos igualmente, la presión de oxígeno, el dióxido de carbono. Se hace también de manera subcutánea o los músculos o el tejido. Y el índice telosistólico del ventrículo derecho, que también es más específico, que nos ayuda a pronosticar la precisión y la precarga del índice cardíaco y en cuña de la arteria pulmonar, y se va a relacionar con elevación de gasto cardíaco con la precarga y nos da una idea más de la mortalidad y si necesitamos dar un tratamiento mejor. Siguiente. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Con eso han terminado la presentación, ¿no?, sus compañeros. Sí, doctor, eso sería todo. Ya. Bien, sí, pues se ha tocado los aspectos más importantes, como es la definición, su fisiopatología, cómo puede ser el diagnóstico y qué puedes hacer cuando estás frente a un shock. De hecho, ustedes han revisado todos los tipos de shock, pero el shock que más está relacionado con el curso de nosotros de cirugía, porque seguro que cuando ustedes hagan medicina 3 o roten por cardiología, van a tener la oportunidad de ver o de repente estar presente frente a casos de shock cardiogénico o de otro tipo, ¿no? Y cuando estén rotando por medicina también. Y cuando estén por medicina de repente van a poder ir por emergencia y en emergencia pues hay todo bueno, en el Seguro Social hay todo un sistema que ha ido mejorando con el tiempo, que incluye pues la implementación de un consultorio dotado de 5 camas, ¿no?,
que todos tienen un monitor y que recibe el nombre de Trauma Shock, ¿no? Entonces, tiene todos los elementos implementados para poder realizar la reanimación o el tratamiento o la identificación o el diagnóstico de cualquier paciente que venga con alteraciones que sospechen o que sugieran un shock, cualquiera sea la etiología. Entonces es llevado automáticamente o rápidamente a trauma shock. Ya no es pasado por consultorios de medicina, de cirugía o de otros sitios, sino de frente al consultorio de trauma shock, que en sí no es un consultorio solamente, sino que está dotado de camas, ¿no? De camas con todos los elementos necesarios para su acomodación. Son camas especiales, ¿no? Que permiten poner al paciente en Trendelenburg, en posición de cúbito lateral derecho, izquierdo, ¿no? O un Trendelenburg invertido. O sea, permite poner al paciente en la mejor posición que uno pueda, dependiendo del manejo que va a realizar en función del diagnóstico. Aparte, cada cama está dotada de todo un sistema de monitor, ¿no? De última generación, por lo menos en nuestro medio, dotado de oxígeno empotrado, ¿no? Y máquinas de intubación, o sea, de poder dar respiración, ¿no? Mecánica a los pacientes que lo necesiten. Entonces, el shock que nosotros más pues vemos en cirugía es el shock séptico. El shock séptico, que es el que más vemos, ¿no? Seguido del shock hipovolémico, que es otro de los shocks que llegan los pacientes, sobre todo cuando hay hemorragias, ¿no? Cuando hay hemorragias en pacientes posoperados, ¿no? O sea, hemorragia posoperatoria, o pacientes con accidentes o traumatismos con arma blanca o con arma de fuego, ¿no? Que compromete el sistema vascular, ¿no? Entonces, esos son los shocks que con más frecuencia vemos nosotros en cirugía. En medicina, como les digo, van a poder ver los otros tipos de shock, pero en vista de que el shock tiene casi, como ustedes han podido exponer, que tiene todos los componentes que uno puede identificar claramente para poder, ¿no? Decir que por lo menos el diagnóstico es un shock. Y entonces ante un shock hay una serie de medidas que uno tiene que tomar en cuenta mientras desarrolla la identificación del tipo de shock que el paciente tiene. En ese sentido, su presentación está adecuada, está muy bien. Y sus compañeros que han estado escuchando, si tienen alguna pregunta para que ustedes puedan responder, pasamos a las preguntas. ¿No hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta? De los que han expuesto, ¿alguien quiere hacer alguna aclaración, una acotación? Doctor, yo tenía una duda. Uh-huh. Bueno, en el momento que yo expuse, hablé, ¿no? de la valoración de la reanimación, pero hablaba de unas cosas un poco más modernas, ¿no? Como la tonometría o la espectroscopía cuasi infrarroja, que evaluaban, ¿no? Un poco el lactato para lo que es en los tejidos. No sé si eso había aquí en Perú o si nosotros solamente tomamos el lactato, ¿no? Para evaluar cómo está la perfusión de oxígeno. Por lo pronto acá lactato nada más. Lactato. Todavía los otros elementos no los tenemos, por lo menos en el seguro, que es la institución que más, digamos, está dotada o está equipada en todo el país, ¿no?
En Lima quizás algunas clínicas estén un poco mejor, pero en nuestro medio es la seguridad social la que está mejor equipada. Entonces, toda esa tecnología no la poseemos, pero como ven, pues ayuda muchísimo. Entonces, por eso seguimos siendo un país todavía en vías de desarrollo, ¿no? Comparado con los países desarrollados y que nos llevan pues a varios años de ventaja, pues. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminado el seminario. Recuerden que hay preguntas para el examen de este seminario, este tema de investigación sobre shock. Entonces, ¿cuándo es el examen, el tercer examen? Sí, doctor, probablemente sea el 7. El 7, ¿no? O sea, la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana. Muy bien, entonces les decimos pues sí que hay preguntas que van a ir del tema de hoy que se ha expuesto. Sus compañeros pues pueden de repente pedir información a ustedes o que aclaren algunas cosas. Muy bien, nos queda pues felicitarlos de que hayan hecho un buen trabajo y que les sirva esto para lo posterior, ya que les falta poco para terminar sus estudios y ya hacer su internado. Y el año se está acabando, pues, el semestre. Esperemos que sus exámenes o su examen que les falta lo den muy bien. Muy bien, vamos a dar por terminado entonces, ¿ya? Sí, doctor. Sí, doctor, hasta Sí, luego. doctor, muchas gracias. Luego, hasta luego, cuídense. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego.